Faustino de Sinache presenta Un tranvía llamado Deseo, primera parte, en el ciclo de cine con Jacques Sagot. Muy buenos días. Hoy nuevamente tenemos aquí al maestro Jacques Sagot, escritor, músico, cinéfilo, y Dios sabrá que cuántas cosas más ha rodado por el mundo, viajero, filósofo, administrador, habla de política, habla de fútbol, habla de lo que le da la gana y de todo sabe. Usted no sé cómo hacerse en esta vida. Muchas felicidades. Hoy es un día grandioso porque vamos a hablar de cine y de la película Un tranvía llamado Deseo. ¿Qué película? Muchas veces pasada al teatro, han hecho versiones muy malas, nada se asemeja a ese gran original maravilloso, Marlon Brando, Vivian Leigh, ese elenco grande. Jack, ¿qué nos decís vos de Un tranvía llamado Deseo? Mira, por supuesto que es una de las más extraordinarias películas y de las más extraordinarias obras de teatro jamás hechas. Uno de los pilares del teatro del siglo XX Claro. Y definitivamente uno de los pilares del teatro estadounidense, ¿verdad? La obra es de Tennessee Williams, A Streetcar Named Desire, un tranvía llamado Deseo. Vean ya qué título más sugestivo. Un tranvía llamado Deseo. Cuán poético, cuán sugerente, cuán enigmático también. Parece mentira, pero hay la teoría literaria se ha desarrollado tanto, de una manera tan maniáticamente especializada, Faustino, que hay, por lo menos yo tuve un profesor de una disciplina que se llamaba titrologie, en francés, titrologie. La parte de la teoría literaria que estudia los títulos. Bueno, imagínate. Ya esto es como un podólogo especializado en la uña del dedo meñique del pie derecho, no izquierdo, solo derecho. Entonces, existe una ciencia que se llama titulología, por así decirlo. Y ahí estudiaban la razón de ser de todos los títulos y todas las... Pero una cosa resulta obvia. El primer paso hacia una obra literaria exitosa es un buen título. Claro, ¿verdad? Claro. Es un buen título. Y este es un maravilloso título. Por un maravilloso autor, Tennessee Williams, que nació en 1911, murió en 1983, a los 71 años de edad. Tennessee Williams es parte de la tríada fundamental de dramaturgos estadounidenses. El primero sería Eugene O'Neill, ¿verdad? El autor del El largo viaje de un día hacia la noche, por ejemplo, de The Iceman Cometh, El hombre de hielo, del hielo vino, Anna Christie, ¿qué más hizo? Es que otro título maravilloso, Desire Under the Elms, Deseo bajo los olmos. Esa, qué obra esa. Sí. Maravillosa obra. Sí, Deseo bajo los olmos es como una nueva lectura, lectura del viejo mito griego de Fedra. Sí. ¿Verdad? De Fedra, que caramba, se enamora del hijo adoptivo más que del esposo. Sí, ¿verdad? Por así decirlo, le pone los cuernos al esposo con el hijo adoptivo. Más o menos viene siendo la estructura básica de Desire Under the Elms viene siendo la de Fedra. Bueno, Eugene O'Neill es uno, Tennessee Williams, que tiene, vamos a ver pronto qué cantidad de obras extraordinarias, y Arthur Miller. Arthur Miller, sí, como la muerte de un viajante. Eso tengo que saberla. Death of a Salesman, ese personaje maravilloso de Willy Loman. Willy Loman, que lo llevó al cine Frederick March y luego Dustin Hoffman, en las dos versiones que se han hecho cinematográficas. Es un papel de bravura para cualquier actor.
Pero también tiene otras cosas. Arthur Miller tiene The Crucible, aquella obra de teatro ambientada en el Estados Unidos allá de la época de la cacería de brujas, cuando quemaban a las brujas. Las brujas de Salem. Sí, Las Brujas de Salem, así se tituló la versión cinematográfica de The Crucible. Sí. El título original de la obra es The Crucible, pero claro, tiene que ver con la quema de brujas en los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando pasaron esa crisis abominable de perseguir toda forma de paganismo y ver a Satán en todos lugares y montones de mujeres, porque claro, siempre eran mujeres. Para variar, montones de mujeres quemadas en la pira y etcétera, etcétera. Claro, Arthur Miller lo hizo como una especie de manera de denunciar el proceso del macartismo, ¿verdad? En los Estados Unidos, ese movimiento tremendamente reaccionario y persecutorio que llevó a Hollywood a purgar, a expulsar, a condenar, a satanizar a todos los actores acusados de un-American activities, es decir, de actividades no americanas, que era básicamente ser comunista. Sí, entonces, tacharon a todos los comunistas. Charles Chaplin se tuvo que volver a Europa, muchos se fueron para Europa, algunos volvieron, otros no volvieron. Y entonces Arthur Miller hizo The Crucible para aludir al terrible, al trágico episodio del macartismo en los Estados Unidos, cuando se inició esa especie de cacería de brujas contra todo lo que fuese comunismo. Arthur Miller también tiene montones de cosas. Todos fueron mis hijos. Esa es una maravillosa obra de teatro. A View from the Bridge, una vista desde el puente, que es el puente de Brooklyn. Es maravillosa. Esa es bella esa obra. Bella y durísima. Bella y durísima. Sí. La llevó fue al cine. El papel principal lo hacía un actor que se llama Ralph Ballone. Ralph Ballone. Pero bueno, quien estamos hablando es de Tennessee Williams, pero estamos tratando de ponerlo en contexto. Sí, Tennessee Williams sería uno de los tres pilares en ese trípode fundamental de Eugene O'Neill, Tennessee Williams, Arthur Miller. Por ahí podría uno decir que se cuela Edward Albee, gracias sobre todo a Who's Afraid of Virginia Woolf. ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Que se llevó, por supuesto, al cine con Elizabeth Taylor y Richard Burton. Esa es una gran obra. No sé, mi sentir personal es que Edward Albee no está todavía a ese nivel. Esos tres grandes que he mencionado. Tennessee Williams indudablemente forma parte de los grandes dramaturgos del siglo XX. Hay quienes lo postulan como el más grande del siglo XX. A mí no me gusta ese tipo de pronunciamientos porque realmente eso no se puede decidir, Faustino. Mira, hay que acordarse que está Ionesco. Ionesco con rinocerontes, el rey se muere, la cantante calva, las sillas, la lección, caramba, está Pirandello, que compite con cualquiera. Está Jean Giraudoux, la guerra de Troya no tendrá lugar, Electra, Anfitrión, todos esos son de Jean Giraudoux. Está Jean Anouilh y su maravillosa Antígona, entre otras maravillosas obras. Está el propio Camus, con El malentendido, con Calígula, obras maestras del teatro. Está el propio Sartre, Las moscas, Las manos sucias, La prostituta respetuosa y sobre todo A huis clos, A puerta cerrada, ¿verdad? Está Harold Pinter, premio Nobel de literatura, extraordinario dramaturgo inglés. Extraordinario. Sí, Pinter es de todo, es del absurdo, es de la amenaza, es de la inquietud, es de la paranoia, es de la persecución, del humor negro. Es extraordinario Pinter. Y no olvidemos a Friedrich Dürrenmatt, el autor de La visita de la vieja dama. De Dürrenmatt, que la gran obra maravilloso que en Costa Rica se ha hecho, que yo recuerdo 2 veces, y el personaje principal, Clara Zachanassian, la protagonista, la vieja multimillonaria que regresa a la ciudad donde había sido vejada, humillada y había tenido que irse
en su juventud regresa forrada en dólares para cobrar venganza sobre todo el pueblo y sobre todo el hombre responsable de su deshonra, ¿verdad? Es Alfredo Hill. Esa obra se hizo en los late 60s en el Teatro Nacional con Ana Poltronieri, que anda diciendo de Clara Zahanassian, la vieja dama, y Guido Sáenz en el papel de Alfredo Hill. La vi de nuevo con Ana Poltronieri retomando el papel de los tempranos años 2000 y piquillo, y Leonardo Perucci en el papel de Alfredo Hill. Para mucha gente, La visita de la vieja dama es la obra más representativa, más universal, que mejor captura el sentir del ser humano en el siglo XX. Claro. Y posiblemente sí, ¿verdad? Posiblemente sí. Tennessee Williams es otra cosa. Tennessee Williams es un explorador de los abismos internos del ser humano. No es tan filósofo como Dürrenmatt. Su teatro es más ligado a la tragedia de la condición humana, llamémoslo así, de la locura, por ejemplo, de las almas sensibles, demasiado delicadas, incomprendidas y maltratadas por un mundo a veces brutal. Tal es el caso de su gran personaje, Blanche Dubois, protagonista de Streetcar Named Desire, pero también de muchos otros. Entonces, yo propondría que empezáramos hablando de Tennessee Williams. Démosle. Sí, claro, porque pues, sin él no habría habido nada. Claro. Tennessee Williams nace en 1911 en Columbus, Mississippi. Es hijo de un padre totalmente deplorable. Era un vendedor trashumante de zapatos, mamá emocionalmente inestable, papá agresor doméstico, ¿verdad? Déspota doméstico, con un abuelo que era ministro de una iglesia episcopal. Ahí nace su nombre, su verdadero nombre de nacimiento fue Thomas Lanier. Thomas Lanier Williams. El Tennessee fue su seudónimo y se lo puso él mucho después. Thomas Lanier Williams, en 1911, en Columbus, Mississippi, en una familia problemática. Era el segundo de 3 hermanos. La hermanita mayor se llamaba Rose, que siempre la adoró. Él la adoró. Después vino un hermano menor, Dakim, y él era el del medio. Él le tenía un cariño profundísimo a Rose. Rose tenía algún tipo de problema cognitivo o conductual, en todo caso, algún tipo de problema mental que hizo que la internaran en un hospicio, cosa terriblemente cruel y que hizo sufrir muchísimo a Thomas Lanier Williams, porque él adoraba a su hermana. Cierto. Entonces la internaron en un hospicio y en ese hospicio, después de varios años de internamiento, le practicaron la lobotomía, la famosa lobotomía prefrontal, que en aquellas épocas se practicaba de una manera absolutamente bárbara. Te entraban por las fosas nasales, se te metían en el cráneo, te cortaban ahí algunas conexiones nerviosas, algunas membranas y te dejaban totalmente sedado por el resto de tu vida, ¿verdad? Lobotomizado, pobrecito. Y cuando Tennessee Williams le preguntaba cómo estaba Rose, siempre se ensombrecía, se entristecía y se limitaba a decir, she's tranquil, está tranquila, ¿verdad? Esa era la respuesta que daba. She's tranquil, está tranquila, como decir, no está sufriendo. Sabrá Dios qué pasaría por su cabeza, ¿verdad? Rose murió en 1996 a los 87 años de edad. Sobrevivió 13 años a su querido hermano Thomas Lanier. Entonces, esa fue una gran tragedia en la vida de Tennessee Williams. Esta hermanita queridísima que fue internada en un hospicio y luego lobotomizada. Ahí tenés ya el modelo de la muchacha del zoológico de Cristal, por ejemplo, que tenía un problemita también conductual, un problemita cognitivo. Tenés un poco a Blanche Dubois, ¿verdad? Claro. Algo así, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces seguimos con Tennessee Williams. Infancia problematizada por un acceso de difteria que lo tuvo en cama más de un año.
hizo lo que debía hacer, se dedicó a leer, sobre todo Dickens y Shakespeare, que eran sus autores de cabecera. Los grandes autores en la vida de él fueron Dickens, Shakespeare, Arthur Rimbaud, el poeta francés, Chekhov, por supuesto, Strindberg, cuya influencia es muy perceptible en su teatro, la influencia de August Strindberg, William Faulkner. De hecho, Blanche DuBois tiene algo en común con el personaje Emily del cuento de Faulkner, Una rosa para Emily. También tiene algo en común. Las dos eran, bueno, ya vamos a ver. Después hablamos de Blanche DuBois. De todas casos, William Faulkner era uno de sus autores favoritos, Emily Dickinson y por supuesto Hemingway. Eso era lo que más leía Tennessee Williams. Y de niño era un lector muy, muy ávido, muy, muy ávido. Estudió en la escuela del Colegio de San Luis, no fue feliz realmente, no fue feliz. El papá quería que fuera futbolista, a toda costa quería que fuera futbolista, y él mientras tanto lo que hacía era leer poesía, imagínate. Y el papá forzándolo a que se metiera a patear una bola de fútbol. Y como él no lo hacía y prefería leer poesía, lo insultaba diciendo que era a sissy. La palabra sissy es muy peyorativa en inglés. Viene siendo como un mariconcillo. You're a sissy, sos un mariconcillo. No es exactamente homosexual, sí, pero sos un afeminadillo, una cosa así. Si hemos de traducir, ¿verdad? Sí. Esa era la clase de papá, ¿verdad? Esa era la clase de papá. Imagínate vos. Pues luego pasó a estudiar a la Universidad de Missouri, donde tampoco fue feliz en modo alguna. Por supuesto, fracasó en su intento de ser admitido en el servicio militar. Caramba, nadie parecía darse cuenta alrededor de él de que estaban en presencia de un ser de una sensibilidad privilegiada, que no estaba para jugar fútbol ni para el servicio militar, que era un alma de un material diferente, ¿verdad? Pero caramba, lo meten después como gran cosa a trabajar en una fábrica de zapatos. ¿Te imaginas un poeta violento, alcohólico, promiscuo, machista, que le pegaba a la mamá, que era ya de suyo mentalmente inestable, la pobrecita, un poeta nato, un muchacho de esa sensibilidad en una fábrica de zapatos, en el servicio militar, jugando fútbol, y bueno, y ya sin duda luchando contra en aquel momento lo debe haber experimentado así como el fantasma de su homosexualidad, que se manifestó muy, muy tempranamente en su vida. Después lo pasan a la Universidad de Washington en San Luis. Ahí tiene la satisfacción de ganarse $25 por un poema que escribió en una competencia poética. Se ganó $25. Fue su primer galardón. Imagínate, un hombre que iba a ganar tantas cosas después. Entonces, siquiera le tocó ese primer logro. $25 en un concurso de poesía. Después pasa a la Universidad de Iowa. En Iowa finalmente se gradúa. Y es en Iowa donde decide cambiarse el nombre. Ahí de Thomas Lanier se puso Tennessee Williams. Conservó el apellido Williams, pero se puso Tennessee, ¿verdad? Eso se ve mucho en los Estados Unidos. Gente que se llama Dakota o Minnesota o Nebraska o Arizona something o Indiana Jones. Indiana Jones, para no ir más lejos, ¿verdad? Sí. Perdón, amigos. Perdón a don Tennessee Williams. Bueno, ahí se bautiza el Tennessee Williams. Llega a Nueva Orleans en 1938, a los 27 años de edad, por fin estalla abiertamente su homosexualidad. Nueva Orleans fue una ciudad muy importante en su vida. Sí. Ahí por fin él se declara homosexual, practicante abiertamente y deja de ocultarlo. Por lo menos no vivió en ese terrible enclaustramiento y negación de su sexualidad, ¿verdad? Y además en Nueva Orleans se ganó otro premio, esta vez de $100 por una obrita de teatro que escribió. Entonces Nueva Orleans fue siempre una ciudad muy grata para él. Claro. Por eso ambienta A Streetcar Named Desire, lo ambienta en Nueva Orleans. Es una ciudad que siempre le trajo muy buenos recuerdos. En 1940 lo vemos en Nueva York,
haciendo sus primeros pinitos dramatúrgicos con una obra que se llama You Touched Me tocaste, que fue representada sin pena ni gloria. Era un trabajador incansable, Tennessee Williams. Estaba tecleando en la máquina de escribir 8 horas al día. Faustino, 8 horas al día, a tal punto que los amigos lo empezaron a apodar Tenacity Williams. No le decían Tennessee, sino Tenacity Williams, Tenacidad Williams. Claro. Era de una disciplina extraordinaria. Bueno, sí. Disciplina y pasión, ¿verdad? Claro. 8 horas al día trabajaba de teclear. Fuera de eso, no te quepa duda que aún sin teclear, él estaba dándole la vuelta a sus personajes y a sus parlamentos y a sus réplicas y a su poesía y a su mundo de maravillosas creaciones. Paul Valéry, el gran poeta francés, una vez le preguntaron, maestro, ¿usted cree en la inspiración? Le digo, sí, claro, por supuesto que la inspiración existe. Suele venir después de 8 horas de escribir. Esa fue la respuesta que dio. Suele visitarme después de 8 horas de escribir. O sea, sí existe, pero verdad, hay que trabajar. Muy bien, en el 43 pega el brinco para Los Ángeles, para Hollywood. Tenía que give it a try, ¿verdad? Entonces llega a Hollywood en calidad de guionista. Trabaja para la Metro-Goldwyn-Mayer, que él con mucho humor la llamaba la Metro-Goldmine-Mayer, es decir, mina de oro, Gold Mine. En lugar de Metro-Goldwyn, le decían Metro-Goldmine-Mayer, porque le pagaban $250 por semana para estar escribiendo guiones y cosas que la vasta mayoría de ellos se los rechazaban, pero bueno, Hollywood era ávido de guionistas, tenía un ejército de guionistas, claro, muy bien pagados. Claro. Y en esas épocas, amigos, estamos hablando de 1943, $250 por semana para un muchacho de 31 años era una fortuna, vivía como un jeque árabe. No, eso era un negociazo. Sin embargo, a Tennessee Williams nunca le interesó la farándula, el glamour y la baratura del mundo de Hollywood. Todo ese aspecto siempre le repugnó. Nunca quiso formar parte del jet set de Hollywood, del star system, ¿verdad? De Hollywood. Bueno, en 1943 se le practica, ya me había anticipado eso, la lobotomía a Rose. Es un golpe tremendo para él. Ya hablamos de eso. Por fin, en el 44, escribe un cuento que se llama Retrato de una niña en cristal. Retrato de una niña en cristal. Era un cuento. Ojo, qué bonito título, de nuevo, Retrato de una niña en cristal. Después lo adaptó como obra de teatro y lo llamó The Gentleman Calls, El Caballero Llama. Por fin la retocó más y la cambió y la llamó The Glass Menagerie, el zoológico de cristal, en el 44. Y ahí, en ese año, en el 44, con The Glass Menagerie, el zoológico de cristal, nace para el mundo teatral el gran Tennessee Williams. Esa es su primera gran obra maestra. Esa obra le gana reconocimiento universal. Es montada en New York, es montada en Chicago inmediatamente. En el 44 es montada en Broadway. Bueno, en el 45 es montada en Broadway, perdón. A los 34 años, por fin Tennessee Williams era bienvenido en el Parnaso de los grandes artistas. Gracias a esa obra, que sé que te encanta, Faustino. Sí, claro. Es tan conmovedora, ¿verdad? Sí. Tan linda obra. Hay una versión cinematográfica con Joan Woodward, y se me escapa el nombre de la muchacha que es la protagonista, ¿verdad? Que estaba recluida en la casa también por un problema físico que tenía, y la mamá estaba empeñada en meterle un novio, costase lo que costase. Y siempre vivía preguntando que si un gentleman no había llamado, que pasaran todas las llamadas que vinieran de un gentleman o de cualquiera que tuviera voz de gentleman. Quería casarla a toda costa, no con
concebía otro futuro para ella si no era casarla. Por eso la obra originalmente se llamaba The Gentleman's Call. Bueno, entonces ya con Don Glass Menagerie, Tennessee Williams ya está bien encarrilado. Bueno, en 1944, en New Orleans, escribe Streetcar Named Desire, que es la obra que nos ocupa, que es su segundo gran éxito y con la cual se gana su primer premio Pulitzer. Ganó 2 premios Pulitzer. Este es el primero que se gana. Streetcar Named Desire, que él define como, él dice, a plea to the understanding of the delicate people. Eso para decirse como que la obra, dice él, es un ruego para que la gente entienda a las personas delicadas. Ese es el subtítulo que él le pone. A plea for the understanding of the delicate people. Sin duda aludiendo a Blanche Dubois y a su propia hermana. Y a la muchacha del zoológico de cristal. Claro. Un ruego para que las comprendan y la gente no las juzgue mal. Y él habla de personas de una sensibilidad entre femenina y masculina. Y él dice, y bueno, la verdad es que eso soy yo. Yo estoy entre mujer y hombre. Ve con qué franqueza y con qué apertura, con qué honestidad asume y declara su orientación sexual. Eso soy yo, estoy como entre mujer y hombre, no sé del todo lo que soy. La obra es un éxito espectacular, termina de una manera tan conmovedora que la gente al final no aplaudía, se quedaba en silencio en las butacas, así, oprimidos, con el corazón apretado, cuando se están llevando a Blanche Dubois para el hospicio, para el asilo. En esa última escena terrible. Y la obra de teatro es mucho más terrible que la película, Faustino. Claro. Es mucho más terrible. La obra original es más cruenta. Sí, la gente se quedaba en silencio, ¿verdad? Se quedaba en silencio. Thornton Wilder, el escritor, criticó a Tennessee Williams, le dijo, pero es que Blanche Dubois es muy compleja, le dice como personaje. Tennessee Williams le dijo, sí, los seres humanos somos muy complejos, Thornton. También vos lo sos, en caso de que no lo hayas notado, también vos sos muy complejo. Blanche Dubois es muy compleja porque es un ser humano de carne y hueso. Claro que es compleja. Y en efecto, Blanche Dubois es muy compleja. Tiene todo tipo de facetas. La gente suele verla exclusivamente como una víctima, Faustino. Pero si vos te fijas, Blanche Dubois tiene sus cuernillos y tiene sus garrillas y sus dientillos. Mira, yo la adoro. Yo me hubiera casado con Blanche Dubois. Pero hemos de admitirlo. Llega a la casa de Stella y de Stanley a meter carbón. Llega a meter carbón y a persuadir a toda costa a Stella de que abandone a Stanley, al que llama subhumano, primitivo, bruto, hombre del neolítico, hombre de las cavernas, hombre de la edad de piedra. Polacos, sí, claro, pero sobre animal. Bruto, sí. Pero es brute, pero no es el bruto de que sea tonto, sino un brute en francés es una bestia, una bestia espesa, no es alguien necesariamente tonto, sino una bestia. Sí. Un hombre completamente elemental, primario, un hombre de las cavernas, Stone Age, man. ¿Ves? Hay un grado de injerencismo y de intromisión que no está bien de su parte. Veneno. Claro. ¿Ves? No es un personaje enteramente blanco. Tiene sus cosas. Bueno, y sabemos que trabajó en un prostíbulo que se llamaba El Flamingo. Que trabajó en un prostíbulo y ella misma lo admite en un momento de la obra. Dice, sí, y tuve intimidad con muchos hombres, y lo dice. Sabemos que
la echaron de su puesto de maestra de escuela por tener un romance con un menor de edad, que era un muchacho de 17 años. ¿Ves? No conviene en una obra tan compleja satanizar completamente a una persona y angelizar totalmente a otra. La grandeza de Tennessee Williams radica justamente en no ser maniqueo, en no ser simplista. Claro, a todos el corazón se nos va por Blanche Dubois. Y Stanley Kowalski no nos merece más que odio. Eso es normal que sintamos, eso lo quería Tennessee Williams, pero bien que mal sus personajes tienen dimensiones, ¿verdad? Ninguno es enteramente negro o blanco. Ahora vamos a ver cuando lleguemos a eso. Entonces, con Streetcar Named Desire se gana su primer Pulitzer. Muy bien, desgraciadamente comienza ya desde entonces a hacer mella en su vida su alcoholismo tremendo, que bebía en forma brutal, en forma bestial. Ya hacia el final de su vida apareció en varios talk shows, en varias entrevistas, evidentemente borracho, pero perceptiblemente borracho. Es penible, como dirían los franceses, es doloroso. Fíjate, las he buscado las entrevistas con Dick Cavett, con otros entrevistadores célebres de los 60, de los 70, y cuando vos lo ves, desde que entra a la escena, ya viene bamboleándose, con paso incierto, y se deja caer en el sofá, y habla de una manera blurred, o sea, blurred speech. Entonces, nos queda el testimonio de ese hombre que aparecía en entrevistas transmitidas live, transmitidas en vivo a todos los Estados Unidos, en estado de intoxicación etílica. Y eso es muy perceptible y muy doloroso, muy trágico, con una especie de sonrisilla permanente, ¿verdad? Esa sonrisilla como de los borrachos contentos, ¿verdad? Que están ahí, ya ni les importa ni en qué condición llegan, ¿verdad? No, el que sufre es uno, ¿verdad? El que sufre es uno. Por otra parte, fue muy promiscuo también, tenía una sensibilidad muy, muy, sí, muy abusada, una sensibilidad muy abusada, una sensibilidad de artista. Tenía una debilidad por los muchachos guapos, por los Apolos, por los hombres jóvenes y apuestos, sí, una debilidad muy pronunciada. Fue muy promiscuo, fue muy desleal. Sí, fue problemático. En el 48 conoció al único compañero que podríamos decir que fue un compañero estable en su vida, que era un hombre que se llamaba Frank Merlo, con el que vivió durante mucho tiempo. Es lo más cerca que tuvo en su vida a una relación estable. Un buen muchacho, un buen hombre. Frank Merlo, sí. En el 51, otro gran éxito, The Rose Tattoo, ¿verdad? El tatuaje rosado de Tennessee Williams, que fue llevado al cine. Maravillosa obra, maravillosa obra. En el 59, otra obra maestra, Cat on a Hot Tin Roof, una gata en el tejado caliente. Qué buena. Gata en el tejado caliente, que fue llevado al cine, por supuesto. Con Steve McQueen. No estaba Steve McQueen. Era no. Paul Newman, perdón. Espérate, ya te digo. No, Elizabeth Taylor. Fue llevada 2 veces. Una con Elizabeth Taylor y Paul Newman. Esa es la que yo recuerdo. Esa, sí. Gata en el tejado caliente, sí. Yo la vi. Sí. Después se hizo una versión del 99, un largometraje para la televisión, y ahí la hace Jessica Lange con Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, el que se hizo famoso con El Fugitivo, ¿verdad? Con Harrison Ford. Entonces existe esa otra versión muy buena de 1999, y el original, que fue Elizabeth Taylor y Paul Newman, Cat on a Hot Tin Roof, que aborda nuevamente de manera muy problemática el tema de la homosexualidad, ¿verdad? Tenemos a una mujer incandescente, que es la gata en el tejado caliente,
que quiere tener hijos y que quiere tener sexo y que quiere tener una vida plena en ese aspecto, pero Paul Newman no hace más que evocar la figura de un queridísimo, íntimo amigo que tuvo en el pasado, y ahí queda bien esbozada el pasado homosexual del actor, del personaje que encarna Paul Newman. Y en la versión con Tommy Lee Jones es lo mismo. Por cierto, Jessica Lange, magnífica actriz para Tennessee Williams, magnífica actriz. También hizo, como te digo, La gata en el tejado caliente. Y luego hizo Streetcar Named Desire, pero luego vamos a hablar de eso después. Bueno, entre tanto hizo otras obras, ¿verdad? Algunas obras menos conocidas, una que hizo, que representó Eli Wallach, aquel gran actor, sí, Eli Wallach, que salía en Lo bueno, lo malo y lo feo, junto con Clint Eastwood y Lee Van Cleef. Sí. Él era lo feo. Lo bueno era Clint Eastwood, lo malo era Lee Van Cleef y lo feo era Eli Wallach. Pero la cosa es que en esa maravillosa película, en ese maravilloso spaghetti western que podríamos comentar, porque momento es posiblemente el mejor western jamás hecho. Posiblemente. Okay. Ese y Shane, un desconocido de George Stevens, pero eso lo podemos comentar después. Sí. Eli Wallach le roba completamente el show a Clint Eastwood y a Lee Van Cleef. De esos tres es por mucho el mejor actor. Y mira que robarle la pantalla a Clint Eastwood no es cosa fácil, ¿verdad? Claro, claro. Con la postura que tenía, joven todavía, bueno, la música famosa de la película, toque, toque, ton, pom, pim, pom, toque, toque, ton, pom, pim, pom, ¿verdad? Sí, sí. Maravillosa música de Ennio Morricone. Sí. Bueno, Eli Wallach hablaba mucho de Tennessee Williams, lo quería mucho, eran muy buenos amigos. Muy bien. Sí, Eli Wallach salió en The Rose Tattoo, en el tatuaje rosado, sí, y en muchas otras obras. Entonces, con Cat on a Hot Tin Roof se gana el segundo premio Pulitzer. Entonces, atención, tenemos un escritor de 44 años que se haya ganado 2 premios Pulitzer. Y que la gente está ansiosa de ver qué es lo próximo que monta en escena para correr y abarrotar el teatro, que es el dueño de la escena en Broadway, he's the man who runs the show, es el hombre de moda. Básicamente la carrera de Tennessee Williams, mira, tuvo una curva muy curiosa, ¿verdad? Está toda su obra de juvenilia que se sabe muy poco de ella. Surge a la fama en el 44 con el Zoológico de Cristal y tiene su último gran triunfo en el 61 con La Noche de la Iguana. Es decir, son 17 años de estar en la cima. Básicamente desde los late 40s fue el gran escritor de los 50s y a partir del 61 con su último gran éxito que fue La Noche de la Iguana, Tennessee Williams se apaga. No es que se apaga, atención, después del 61 escribió todavía 18 otras obras de teatro, algunas que se están descubriendo ahora y redescubriendo, revalorando y montando, y qué dicha que es así. No, simplemente cayó en desgracia con los críticos. Después de La Noche de la Iguana, los críticos empezaron a vapulearlo implacablemente. Y no podía repetir el éxito, como que había perdido el toque mágico, el toque del Rey Midas. Pero ahora nos damos cuenta de que no, que son buenas obras. Esa seguidilla de 18 obras abucheadas y castigadas por la crítica y cerradas después de pocos días de haber sido estrenadas. ¿Verdad? Los críticos lo hicieron un washed out escritor, un has been, lo que se llama, alguien que fue. Pero Tennessee Williams fue, pero ya, no, pero hace 10 años. Así era bueno, pues ya está pasando de moda. No. Así, sí. Y eso duró, ese estigma y ese desdén posterior a La Noche de la Iguana duró hasta su muerte. Duró hasta el 83, cuando muere en febrero del 83. Ninguna obra posterior a La Noche de la Iguana ha pegado, Faustinito.
Date cuenta, eso supone, caramba, 22 años de estar en la oscuridad, ¿verdad? Encajando fracaso tras fracaso tras fracaso y palizas críticas terribles. Y él, aunque trataba de hacerse fuerte y seguía escribiendo 8 horas al día y seguía adelante, ¿verdad? Como dice Thomas Frost, el gran poeta, decía, en 2 palabras puedo resumir todo lo que la vida me ha enseñado. Y esas palabras son, sigue adelante, keep going. En 2 palabras puedo resumir todo lo que la vida me ha enseñado. Qué Sigue lindo. adelante. Bueno, ciertamente Tennessee Williams le hizo caso a Robert Frost. Ciertamente siguió adelante, pero los críticos no le permitieron, lo convirtieron en objeto de mofa. Pero vamos paso por paso. En el 58, todavía en el ápex de la fama, publica Suddenly Last Summer, súbitamente en el último verano, que la adoro. Hay una versión cinematográfica con Maggie Smith, aquella gran actriz inglesa Maggie Smith, que es de comérsela, es una viejilla simpaticísima, ¿verdad? Maravillosa actriz. Salía Natasha Richardson, actuaba, una muchacha bellísima y magnífica actriz. Natasha Richardson era hija de Vanessa Redgrave. Era hija de Vanessa Redgrave y esposa de Liam Neeson, del actor Liam Neeson, que fue el que hace de Oscar Schindler en la lista de Schindler, y amén de otro montón de películas más o menos basura que ha hecho en décadas recientes. Bueno, Natasha Richardson murió muy jovencita aprendiendo a esquiar, se cayó y se golpeó la cabeza contra una piedra y eso le produjo un derrame. Mira, la tuvieron en life support system y la desconectaron al poco tiempo. Un golpe terrible para los dos, para Vanessa Redgrave, que era la mamá, y para Liam Neeson, que era el esposo. Bueno, en ese Suddenly Last Summer, hecho Maggie Smith, Natasha Richardson y Rob Lowe, pero se hizo otra versión de Suddenly Last Summer con Elizabeth Taylor haciendo el papel de Natasha Richardson, Katharine Hepburn en el papel de Maggie Smith, y puedo bien ver a Katharine Hepburn haciendo ese papel. Y habían otros, Sarah Montgomery Clift haciendo del hijo de Katharine Hepburn y Mercedes McCambridge. 2 versiones cinematográficas hay, por lo tanto, de esa obra de teatro, de Suddenly Last Summer. Una obra terrible, Faustino, que de nuevo tiene que ver con temas tan delicados como el incesto, como la homosexualidad, como la prostitución. Una madre que vivía prácticamente enamorada de su hijo para descubrir al final de su vida que su hijo en realidad era homosexual y que el compañero o la compañera que tenía lo que hacía era de Celestina, conseguirle muchachos para alimentar sus apetitos sexuales permanentemente. La madre no quiere aceptar eso, por supuesto, ¿verdad? Porque la madre veneraba, idolatraba a su hijo. Era un caso de todo ahí, Edipo, incesto, prostitución, homosexualidad, temas todos. Date cuenta, estamos hablando del 58. Hoy nosotros podemos hablar de todo eso muy bien, pero amigos, pongámonos en el momento, ¿verdad? Fíjate que después de Suddenly Last Summer, que la adoro, repito, es del 58, escribió una obra que se llamaba Baby Doll. Baby Doll. Ah, sí. Era como el vestido de noche, un Baby Doll. Fue devastado por la crítica. Qué bárbaro. Se lanzó al ataque una organización que se llamaba la Legión por los Valores Morales. Oíme, ve qué grandilocuencia. La Legión por los Valores Morales. Y el padre que daba misa en la Catedral de St. Patrick, en la Catedral de San Patricio, en Nueva York, él desde su púlpito condenó Baby Doll. La censura le puso una C, que significa condemned, no presentable, totalmente imposible de subir a escena.
a menos de que se le hicieran cortes muy sustanciales. Ujú. El famoso código del que tantas veces hemos hablado censuró la película, ¿verdad? Y después se descubrió que el padre que tanto la había criticado y vapuleado desde su púlpito nunca fue a ver la obra de teatro. Qué bárbaro. El, 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 Qué el increíble, ¿verdad? el distinguido prelado, su reverencia, nunca en su vida había puesto un pie en el teatro y no sabía de qué se trataba. Simplemente Sí, sí, arengaba a su sí, feligresía para sí, que fueran a apedrear el teatro, para sí. que boicotearan la obra, para que rompieran las vitrinas, para que escupieran sobre los afiches, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, No, Faustino? no, no. Desde la catedral más venerable de los Estados Unidos, de St. Patrick Cathedral, el padre haciendo esa arenga, ¿verdad? Para condenar la obra. Fue una cosa terrible, una cosa terrible. En el 59, otra enorme obra, Sweet Bird of Youth, el dulce pájaro de la juventud, que se hizo en Broadway con inmenso éxito, con Paul Newman, en El dulce pájaro de la juventud, Paul Newman, y aquella maravillosa actriz Geraldine Page. Geraldine Page, que tuvo el Oscar al final de su carrera por una película que se llamaba A Trip to Bountiful, Viaje a Bountiful. También salió montones de cosas en Woody Allen, la película Interiors de Woody Allen, que es una película que hizo Woody Allen muy en el estilo de Ingmar Bergman, concebida como un homenaje a Bergman. Bueno, ahí salía Geraldine Page. Magnífica, pero soberbia actriz. Soberbia actriz. Geraldine Page. Vean todo lo que encuentren, queridos amigos, en donde salga Geraldine Page. Qué poder de actriz. Qué extraordinaria dama del teatro. Claro. Extraordinaria dama del teatro. Se debería haber ganado un Oscar por todo lo que hizo. Nunca se lo dieron. Sí, se lo dieron al final. Se lo dieron al final por esa película, Trip to Bountiful. Okay. Viaje a Bountiful. Una viejita que decide, ya muy viejita, escaparse de la casa y se va sola en un bus al pueblito donde ella había nacido, a la casa donde ella había nacido. Y el hijo y la nuera buscándola desesperadamente en la estación de buses y en los trenes y a ver dónde estaba, y la viejita perdida porque estaba totalmente decidida a ir en busca de sus orígenes y de su pasado y reconstruir sus recuerdos y estar una vez más en esa casona perdida en medio del campo donde había estado. Y con ese papel, Geraldine Page se ganó por fin el Oscar. Igual pudo haberse ganado 12 Oscars. Todo el mundo sabía que era la mejor actriz que había en Hollywood, ¿verdad? Sí, y bueno, la menciono porque ella y Paul Newman hicieron Sweet Bird of Youth en el 59. Muy bien, y después en el 61 viene por fin La Noche de la Iguana, ¿verdad? Maravillosa, maravillosa película. Que tiene que ver con muchos temas delicados. La religión, el protagonista es un pastor, lo interpreta Richard Burton, con la religión, con el sexo, con la culpa, en fin, los temas de siempre de Tennessee Williams. Tennessee Williams tenía una forma de hacer teatro tan poética. Los parlamentos de sus actores son a menudo tan poéticos, tan líricos, tan bellos. A ver, no los de Stanley Kowalski, por supuesto, ¿verdad? Pero los de los personajes, sí, los otros, realmente se expresaban de una manera muy poética. Tennessee Williams realmente es un dramaturgo poeta, la verdad. Yo lo siento a él tan poeta como dramaturgo. Hay frases que dice Blanche Dubois que podrían salir de la mejor pluma poética del mundo, ¿verdad? Son poemas. Sí, claro que sí. Y otros personajes también. Entonces, sí, en La Noche de la Iguana hay parlamentos memorables. La obra del 61 fue llevada al cine también, con Richard Burton, Deborah Kerr y la bellísima Ava Gardner.
salían. Y Sue Lyon también, es un magnífico reparto. Es una película en blanco y negro, muy buena película. Y Tennessee Williams está ahí por todas partes, por todas partes. Entre tanto, se va agudizando el ritmo de Tennessee Williams, se va empeorando el desorden de su vida y va a comenzar a abusar de los somníferos y de los tranquilizantes, de los barbitúricos, que son tan delicados, ¿verdad? Tan delicados. Aquí tenemos una perrita que viene a visitarme. Eufórica. Sí, ya viene de nuevo, ahorita viene. Espérate. Esto es muy heterodoxo que salga en cámaras, pero no lo vamos a cortar, ¿verdad? No, vamos a dejarlo para que vean ustedes cómo me quiere mi perrita. Qué bueno. Ahorita vuelve. Espérate, Okay. pegando gritos y todo. Entonces, sí, la noche de la iguana. Y luego vienen un montón de obras, ¿verdad? Y una que se llama Slapstick Tragedy, masacrada por la crítica. 70 Cents of Myrtle, masacrada por la crítica. Todas las últimas obras, 18 obras posteriores a La Noche de la Iguana, fueron masacradas por la crítica. Y lo único que no lo fue una novela que escribió, The Roman Spring of Mrs. Stone, el verano, la primavera romana de la señorita Stone, que fue llevada al cine en primera instancia en el 63 por Vivian Leigh, con Warren Beatty, y que fue llevada de nuevo al cine en el 2003 con Helen Mirren y Anne Bancroft. Ve qué magníficos actores. Claro. Sí, la primavera, la primavera romana de Mrs. Stone, The Roman Spring of Mrs. Stone. De nuevo, pero esa no es obra de teatro, esa es una novela. Una de las pocas cosas no teatrales que hizo Tennessee Williams que tuvieron éxito. Okay. Bueno, y todo lo demás fue completamente boicoteado por la crítica. Pobrecito, qué duro le dieron. Él siguió siéndole fiel eternamente a Rose, a su hermana, a la que visitaba, a la que le escribía, a la que la chineaba constantemente. Se hace bautizar católico, bautizar por la Iglesia Católica, no sirve de mucho. Eso no corrige nada de las cosas que puedan ser consideradas reprensibles de su vida. Bueno, ven aquí para que salgan las cámaras. Para que salgan las cámaras. ¿Cómo se llama? Se llama Piti. Piti, eso. Está feliz, claro. Llévate, Lida, porque estoy haciendo un programa. Ya, mamita, ya, porque estoy haciendo un programa. Ya, después. Ida, cerrame la puertita, por favor. Ay, Dios santo. Cerrame la puertita, por favor, Ida. Bueno, muy bien. Entonces, perdón, amigos. Estas cosas son pequeñas cosas domésticas. El gran compositor finlandés Jan Sibelius una vez le sacaron una mala crítica y le preguntaron qué opinaba de la mala crítica y dijo, mire señor, mencióneme una ciudad en el mundo entero donde le hayan hecho un monumento a un crítico. Qué buena, ¿eh? Mencióneme una ciudad en el mundo entero, le doy todo el mundo donde le hayan jamás hecho una estatua a un crítico. Sí. Hay estatuas de dramaturgos, poetas, novelistas, cuentistas, artistas, pintores, músicos, próceres de la patria, héroes, lo que usted quiera, políticos, presidentes. No hay una estatua para un crítico en ningún lugar, bajo ninguna latitud del mundo existe eso.
es lo que hubiera debido responder Tennessee Williams, ¿verdad? Pero ¿quién? O Tennessee, ¿verdad? Hacerle caso a la crítica, ¿verdad? ¿Cómo lo afectó a él esa sensibilidad tan... Es que había tenido, mira, reinó indiscutiblemente del 44 al 61. Eso es mucho 20 tiempo. años, casi 20 años. Sí, 17 años. Sí. Los 50 le pertenecieron completamente a él. Y de pronto, después del 61, se le vuelve el mundo de espaldas completamente. Debe ser, es que también fue muy mimado, ¿verdad? Claro, Fue muy mimado por la crítica. claro. Donde vino la época de vacas flacas y el mundo se le volvió en contra, él realmente tuvo grandes problemas, grandes problemas. A todo esto, Frank Merlo, su compañero, muere en 1962 de cáncer de pulmón, con apenas 63 años. Eso lo abisma aún más en la soledad, aunque, como te repito, nunca fue particularmente bien portado ni fiel en ese aspecto. El pobre Frank Merlo tuvo que, ¿verdad?, aguantar todo tipo de infidelidades de Tennessee Williams. Pero fue un compañero muy leal, un pilar en su vida, y cuando se le muere en 1962, Tennessee Williams queda totalmente partido, ¿verdad? Partido, sí, roto. Entonces, un triste día, el 25 de febrero de 1983. Se te fue el volumen. Jack, se te fue el volumen. Ya. Ok. Ya, ¿verdad? Sí, te repito. 1983, decías. Sí. El 25 de febrero de 1983 se entra en un hotel de New York que se llamaba el Hotel L'Élysée, que significa el Elíseo, L'Élysée, pero él, bromeando, le cambia de Élysée y lo llama el Hotel Easylay. De Élysée lo llama Easylay, como es decir, sexo fácil. El Elysée hace un juego ahí, una especie de anagrama. Easylay, no Elysée, sino Easylay, sexo fácil. Y bueno, se toma una cantidad bestial de somníferos, de barbitúricos, de Xenocal, para ser más concreto, revueltos con whisky, y amanece muerto, por supuesto. Amanece muerto. Durante un tiempo se especuló que era que se había atragantado con la tapita del frasco. Se dijo eso. Eso se dijo, sí, pero después el forense determinó que se había bajado como 100 pastillas. Híjole. Evidentemente quería poner fin a su vida, ¿verdad? Quería poner fin a su vida. Se cansó de luchar a los 71 años. Nuestro titán finalmente arrojó la toalla, ¿verdad? Después de años de lenta tortura de parte de los críticos, ¿verdad? Él había previsto de manera muy extravagante ser cremado y que sus cenizas fueran esparcidas sobre el Caribe, lo más próximo geográficamente al lugar donde habían caído las cenizas del escritor Hart Crane, que él admiraba mucho. Pero esta extravagante petición no fue atendida. Simplemente no fue atendida. Dakin, el hermano, simplemente lo fue a enterrar al cementerio Calvary, al cementerio Calvario de San Luis. A la par de la hermana, de su hermana. A la par de la mamá. Y pronto estaría, pero pronto, bueno, en el 99, en el 96 se le uniría a su hermana también. Claro, sí. Claro. Sí, claro. Qué fuerte. Sí, 13 años después de que muere él. Sí, bueno, y ahí termina la vida física de Tennessee Williams en el 83, el 25 de febrero del 83, 71 años, pudo haber bien vivido por lo menos 10 años más, si los críticos se lo hubieran permitido. Se ganó 2 premios Pulitzer,
3 premios de la New York Drama Critic Awards, 3 Donaldson Awards, un Tony Award y otras múltiples distinciones. Es decir, el señor no es que no murió condecorado, ¿verdad? Sí. Tuvo todo tipo de distinciones. Claro, claro. Pienso que le debieron haber dado el premio Nobel, ¿vos sabés? Sí. Pienso que es de uno de los hombres, así está en la lista de los que tenían que haber sido, en la lista de las omisiones que desprestigian el premio Nobel, que sonrojan a los señores de Estocolmo. Ahí, junto a Tolstoy, que nunca lo recibió, junto a Kafka, que nunca lo recibió, junto a Proust, qué horror, que nunca lo recibió, junto a Malraux, que nunca lo recibió, junto a Cortázar, Borges, Ernesto Sábato. Pero es que mira qué nombres, es que no es posible. Pero ¿en qué están estos señores? Ya no me preocupa, el Nobel. Faustino, ¿vos sabés lo que es no darle un premio Nobel a León Tolstoy? Sí. Que murió en 1910 y el premio lo crean en 1900. Tuvieron una década para dárselo. ¿Cómo es posible? Es increíble. Bueno, yo pondría ahí a Tennessee Williams. Fácil lo pondría. Claro, entre los hombres que debieron haber tenido un premio Nobel por el impacto enorme de su obra. Mínimo candidato, mínimo. Sí, no sé, fíjate que no creo, por lo que sé, no creo que lo hayan ni siquiera nominado, ¿no? Y fue pucha. Sí, no que yo sepa, por lo menos, no que yo sepa. Y bueno, ya conociendo un poquito más, vamos a adentrarnos ahora en el terreno de un tranvía llamado Deseo. Bueno, nos topamos, un tranvía llamado Deseo es básicamente un cuarteto, como los cuartetos de cuerda de Haydn o de Mozart o de Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms. El cuarteto de cuerda clásico, esto es importante saberlo, cuarteta de cuerda no es violín, viola, cello y contrabajo, no, nunca está el contrabajo. Todos esos grandes cuartetos del canon clásico, la configuración era violín primero, violín segundo, viola y violonchelo. No había contrabajo. Eran 2 violines, una viola y un violonchelo. Ese es el clásico cuarteto de cuerdas, de esos que Haydn hizo 84, Beethoven compuso 17, en fin, era un género importantísimo. Bueno, Streetcar Named Desire es un cuarteto entre los personajes Blanche Dubois, Stanley Kowalski, Stella y Mitch. Esos son los 4 personajes, 2 mujeres y 2 hombres, 2 parejas básicamente. Blanche Dubois, con Stanley, bueno, Blanche Dubois, que es hermana de Stella, ¿verdad? Stella está casada con Stanley Kowalski y Blanche Dubois tiene un romance con Mitch, que es compañero de trabajo y vecino de Stanley Kowalski. Todo pasa en Nueva Orleans. Malden, ¿verdad? Sí, los personajes son Marlon Brando haciendo de Stanley Kowalski, Vivian Lee en el papel de Blanche Dubois, Carl Malden en el papel de Mitch, que se llama realmente Michelson, pero le dicen Mitch. Carl Malden, que ya había trabajado con Marlon Brando en Nido de Ratas, en The Muy buenos amigos fueron siempre. Sí, y trabajaron juntos en varias cosas. Sí. Y Stella, ¿verdad? Stella, finalmente. Espérate un momentito. Sí, Stella, que la hace Kim Hunter. Entonces, ese es el cuarteto que tenemos. Entonces, resulta que llega a Nueva Orleans, a la húmeda, lluviosa, caliente Nueva Orleans, más específicamente al barrio francés, que Tennessee Williams adoraba de toda suerte. Llega de pronto esta mujer Blanche Dubois. Atención, ¿qué nos evoca el nombre Blanche Dubois? Ahí hay una alusión subliminal a 2 cuentos de hadas. Blanche Dubois, Blanca del Bosque, Blanca de Blancanieves, Blanche-Neige et les 7 nains, Blancanieves y los 7 enanos, Blanche y Dubois del bosque, la bella durmiente del bosque. Entonces ahí Tennessee Williams crea una implosión entre 2 princesas clásicas de los cuentos de hadas, Blancanieves y la bella durmiente del bosque. Blanche Dubois,
las combinó a los dos, ¿verdad? Llega Blanche Dubois a quedarse un tiempo en el apartamento ruinoso, completamente proletario, descuidado, carente de todo, cadente de todo glamour, de toda elegancia, de todo sofisticación en el apartamento de Stanley Kowalski. De hecho, la pieza de Tennessee Williams tiene lugar toda en el apartamento de Stanley Kowalski, toda. Lo que contribuye mucho, esa unidad del lugar contribuye a que la obra gane en intensidad, en concentración. Crea una sensación un poco claustrofóbica de que todo pasa en el apartamentillo diminuto, donde casi no había campo para los dos, menos para tres, de Stanley Kowalski y Stella, que son esposos. Stella está embarazada, está encinta, ¿verdad? En la película que estamos viendo, que dirige Elia Kazan, es lo primero que tendríamos que haber dicho, Elia Kazan, la película nos muestra otras cosas, ¿verdad? No solamente vemos el apartamento de Kowalski, vemos las calles del barrio francés, vemos un casino, vemos a Blanche abordando el tranvía, vemos el lugar donde se jugaba bolos, en fin, vemos la fábrica, las maquinarias donde trabajaba Stanley. La película nos saca un poco, nos da un poquito de aire. La obra no sale nunca del apartamento. Ahora después vamos a ver con detalle las diferencias entre la obra y la película. Entonces Blanche Dubois, que es una maestra de escuela, una maestra de inglés, llega, ¿verdad? Como con aires de ser una muy refinada y muy rica dama, lo que se llama una Southern Belle, una bella sureña, una bella del sur, una Southern Belle, como lo habría sido, por ejemplo, bueno, Vivian Leigh de nuevo en Lo que el viento se llevó, habría sido una Southern Belle también, ¿verdad? Y llega ahí. Viene porque la propiedad que ella tenía, que las dos hermanas tenían, que se llamaba Belle Rêve. Belle Rêve significa bello sueño, que era una gran casa con una gran hacienda, venía de ser vendida por mala administración, por una serie de cosas. La habían perdido la casa y la plantación. Y de ese palacio sureño, llega Blanche Dubois a instalarse en este destartalado y apretado y promiscuo apartamento, donde la división entre el cuarto de Blanche y el cuarto de la pareja Stella y Stan es una cortinilla. No hay ni siquiera puerta, la división es una cortinilla, ¿verdad? Eso te da una idea de la verdad. Es que, bueno, Stanley Kowalski era un hombre, era un proletario, era un obrero, valía lo que valían sus músculos. ¿Cuántas veces en la obra y en la película Stanley Kowalski se quita la camisa y se queda en camiseta? ¿Verdad? Lo propio de un lugar húmedo y lluvioso, la camiseta, y caliente. Pierdo la cuenta de la cantidad de veces en que Stanley Kowalski nos receta esa especie de pequeño striptease en que se quita la camisa. Por supuesto, hace falta un actor de muy buena condición física, porque Stanley Kowalski tiene que tener buenos pectorales, buenos bíceps, etc. Es un hombre que trabaja con su cuerpo, vende su fuerza de trabajo. Stanley Kowalski es más músculo que cerebro, ¿verdad? Pues tiene razón Dubois. En cierto modo es un hombre muy, muy elemental, digamos, para no ofenderlo y que no se nos enoje. Sí, Stella está encinta, lo cual no impide que el bruto de Stanley Kowalski le suele pegar a Stella. Y Stella, de nuevo, adora a su hermana, pero bueno, en primer lugar se asume como esposa de Stanley Kowalski. Da la impresión de que Stella ha generado con Kowalski una relación un poquito del síndrome de Estocolmo, como que necesita ser vapuleada, como que en cierto nivel de su ser disfruta siendo abusada físicamente por Stanley Kowalski. Y lo más mórbido de todo es que siempre resuelven las cosas bajo las sábanas, bajo las cobijas. Después del manotazo que le pega, después de la bofetada que le pega a Stella, ya embarazada,
Todo se resuelve en un abrazo y la camiseta de Kowalski, sus músculos y Estela feliz y todo lo arreglan en la cama. Es ese tipo de pareja, ¿verdad? Violenta, volátil, un combustible de muy alto octanaje. Kowalski se irrita, como lo hacía el papá de Tennessee Williams, abusa de ella físicamente, le pega, pero Estela invariablemente lo perdona y corre en sus brazos y lo abraza y todo lo arreglan haciendo el amor. Bueno, cada pareja tiene su código, tiene sus rituales y uno tiene que respetarlos. No sería lo que yo haría, pero bueno, eso no importa. Entre tanto, Blanche conoce a Mitch y Mitch se enamora de Blanche. Y Blanche se enamorisca de Mitch, digamos. Blanche tiene problemas. A Blanche la afecta su pasado, su edad y su condición, que viene sin un 5, ¿verdad? Esas son cosas que la afectan terriblemente. Stanley Kowalski le cuenta a Mitch las cosas más siniestras del pasado de Blanche. A Mitch, que era el noviecito de Blanche, le cuenta Stanley, le cuenta que Blanche había sido destituida del colegio donde daba clases por haber tenido un romance con un muchacho de 17 años, que había trabajado en un nightclub, en un prostíbulo que se llamaba El Flamingo, cosa que me hace gracia porque también en San José de Costa Rica había un nightclub que se llamaba El Flamingo, que no existe hace muchísimos años. Quedaba ya en la esquina sudoeste del Parque Central. Justamente donde fusilaron a Francisco Morazán. Ve que falta de respeto a la memoria de don Francisco Morazán. Le fueron armando un nightclub con tarima y barra y toda la cosa, donde cayó el gran Francisco Morazán. Bueno, pero había también, Blanche había trabajado en un prostíbulo, había tenido esa historia con ese muchacho de 17 años, y su esposo homosexual se había suicidado, y después de que Blanche lo descubriera su homosexualidad de la peor manera imaginable, entró a la casa y lo vio en la cama con otro hombre. Imagínate qué manera brutal de darse cuenta de eso. Y bueno, Blanche luego, con su falta total de destrezas administrativas y financieras, quebró la hacienda Belreve. Entonces venía con un pasado difícil, ¿verdad? Y tan pronto Stanley Kowalski se entera de eso, corre y se lo cuenta a Mitch, para que Mitch se decepcione de Estela. Y en efecto, Mitch viene y se decepciona de Estela. Otro problema que tiene Estela es su edad. No es ya una chiquilla, no es una adolescente, ya tiene sus añitos. Acuérdate que pasa toda la película y toda la obra obsesionada con quitar las luces, con ponerle un cobertor a la luz para que no le dé la luz directa, ¿verdad? Para que no se le vea la carita, para que no se le vean las arrugas. Ella es una criatura que busca la oscuridad, lo atormenta tener la luz cerca. Hay un momento muy violento en que Mitch le arrima la lámpara y se la pone así despiadadamente en la cara. Sí. Mírame, quiero verte de cerca con la luz. Y ella horrorizada, ¿verdad? Entonces ella tiene en contra su edad, que ya no es precisamente una chiquilla, ese pasado un poco turbio y el hecho de que no tenga un céntimo, ¿verdad? Para los intereses de Mitch. Por lo demás, Stanley Kowalski y Blanche DuBois chocan desde el primer minuto. Eso es lo que se llama odio a primera vista. Desde que se huelen, desde que pone un pie en la casa, sí. Es impresionante. Se crea una disonancia, pero brutal. Eran absolutamente incompatibles. Absolutamente incompatibles. Se odian, pero, ¿verdad? Sí, a muerte, a muerte. A muerte desde el principio. Es terrible, es terrible. Bueno, sabemos que
ya al final de la obra, Stanley Kowalski viola a Blanche Dubois. Esto en la película que estamos comentando no se presenta. Jamás el código y la legión por los valores morales hubieran permitido una escena de violación. En la obra sí está la violación. Y en la versión que se hizo en 1995, con Alec Baldwin, Jessica Lange, de nuevo, y Diane Lane y John Goodman, estos eran los cuatro, se ve un poco de la violación. Por lo menos vemos cuando Alec Baldwin, que hace el papel de Marlon Brando, no llegándole ni a los tobillos, pero hace el papel de Marlon Brando. Se ve en esa versión del 95 cuando Alec Baldwin alza a Jessica Lange, Blanche Dubois, y la lleva fuerza en la cama. Cuando se le encarama encima, se quita la camisa una vez más y procede a violarla. Ahí cortan, ahí todo queda oscuro, y lo que vemos es que después de ese momento terrible, Blanche Dubois aparece particularmente inestable, demencial, incoherente, balbuceando cosas como un estado de conciencia alterada, de lo que inferimos que la violó brutalmente. Pero esa película, eso es lo que muestra. En la película con Vivien Leigh y Marlon Brando, no muestran nada de eso. Lo único que vemos es a Vivien Leigh, a Blanche Dubois con el cuello de botella, defendiéndose inútilmente de Stanley Kowalski, y después vemos cuando ella rompe el cuello de botella contra el espejo. Y por el estado, de nuevo, demencial, dulcemente balbuciente en que aparece después Blanche Dubois como flotando, ¿verdad? Nos damos cuenta de que fue violada. Queda insinuado muy sutilmente que fue violada. Otra cosa, por ejemplo, porque el código no lo permitía. En la película del 54 que estamos hablando, no se habla de la homosexualidad del esposo que se suicidó de Blanche Dubois. No se habla. La palabra homosexualidad no se podía usar, Faustino, en el 54. No se podía usar, y no se pudo usar durante mucho tiempo aún. No se podía usar. Lo único que nos enteramos en la película del 54, lo único que dice Vivien Leigh es que ella siempre le sorprendió la extraordinaria sensibilidad, la casi femenina sensibilidad de su esposo, dice. Y luego dice, when he came out, cuando salió, como quien dice, cuando se salió del closet. ¿Ves? Y queda insinuado que el esposo era homosexual, pero la palabra homosexualidad no se usa en la película. Nunca, ni por nada. Nada. Entonces, la escena de la violación está cortada, hay una elipsis. Nosotros sabemos, los espectadores, que algo terrible pasó, porque Blanche Dubois sale después tan afectada. Esa violación terminó de trastornarla, de volverla loca, ¿verdad? Y cuando sale en el espejo, toda demacrada y toda despeinada, nos damos cuenta de lo que sucedió, pero no vemos nada de la violación. La versión de los 95 es más explícita. Ahí sí vemos a Alec Baldwin ponerla en la cama y dominarla y ponérsela encima, ¿verdad? Y de nuevo, en la versión del 54, la que estamos comentando, no se habla de la homosexualidad del esposo de Blanche Dubois, solo de su sensibilidad extraordinariamente refinada, casi femenina, y del hecho de que en un momento de su vida, he came out, se salió del closet, por así decirlo. No se hubiera permitido nada más que eso. Entonces, sí, Stanley es físico, es violento, es una máquina sexual, es típicamente un working class person, una especie de héroe de working class, ¿verdad? De clase trabajadora. Pero ve qué curioso, en medio de su machismo y de sus músculos, no deja de ser un llorón. Ahí los dos hombres son llorones, y los dos hombres tienen dependencias maternas terribles, Faustino. Mitch tiene a la mamá enferma, ¿verdad? Y habla de su mamita durante toda la película. Sí. Te dejo por lo pronto, querida, porque tengo que ir a buscar a mamá, que está un poco enferma. Allá abajo voy a ver si se tomó las pastillas para dormir. Es que no puedo entrar muy tarde porque despierto a mamá.
y mamá para arriba y mamá para abajo. Qué Y por duro. fin cuando se entera del pasado de Blanche, porque la rata de Stanley Kowalski le cuenta todo, a Mitch le cuenta todo para que se decepcione Blanche Dubois, Mitch le dice a Blanche Dubois, terrible frase, no eres suficientemente limpia para entrar al cuarto de mi mamá. Y qué va. Casi digno de Anthony Perkins en Psicosis. Sí, ¿Te acordás? sí. Siempre he creído que el mejor amigo de un muchacho es su mamá. Tu mamá. Cuando le dice eso a Janet Leigh, ¿te acordás? Sí, sí. Entonces, y por otra parte, Kowalski, en medio de su brutalidad y su machismo cromañónico, cuando sale de la casa en la famosa escena, Stella, Stella, Sí. llorando, implorando, bañado en lágrimas, Stella era su figura materna. Sí. Cuando tenía que aporrearle, la aporreaba. Por eso, Sí, qué bárbaro. pero al mismo Qué tiempo era bruto. su figura materna, dependía Sí, enteramente de Stella. Entonces, básicamente, los dos hombres en esta película son dos mamitas, lo que llamábamos nosotros ser un mamitas. sí. Es decir, son viejos que tienen Edipos con sus respectivas madres, Mitch siendo un viejo, ¿verdad? Carl Malden y en la versión del 95 John Goodman, que esa está más grotesco. John Goodman es enorme, es un bichote enorme y gordote, ¿verdad? Sí, grande. Sí. Esa película del 95 no está tan mala, Faustino, no está tan mala. ¿Ves que no? Jessica Lange, de hecho, se ganó un Globe Award por su encarnación de Blanche Duval. Lo hace muy bien ella. El que no funciona es Alec Baldwin. Ah, no, qué va. No. Es que no Nunca, funciona. nunca. No, es que Marlon Brando cambió la historia del cine con esa película, con esa Totalmente, actuación. totalmente. Entonces te das cuenta que esos dos macho men, tanto Kowalski como Mitch, tienen esas fijaciones con sus respectivas mamás. Entonces todo esto es muy complejo, ¿verdad? Muy complejo. Sí, entonces Stella es un poco más joven que Blanche, conviene mencionar eso. Blanche es la mayor de las dos. Y bueno, Mitch es un edipito que sigue soltero y que vive solo con su mamita, ¿verdad? Y que es dominado por Stanley Kowalski completamente. Muy bien. Toda la película pareciese circular en medio de las 3 Ds. Desire, Destruction, Death. Deseo, destrucción y muerte. Es muy interesante esto, es muy interesante. Y pienso en Oscar Wilde, lo que decía Oscar Wilde, el amor nos lleva a destruir justamente aquello que amamos. El amor nos lleva a destruir exactamente aquello que más amamos, decía Oscar Wilde. Como si el amor tuviese una parte canibalística, que fuese una especie de fagocito que amando al mismo tiempo destruye al ser amado. Por lo menos es el caso de ciertos amores patológicos, estoy seguro. Quisiera creer que no de todos, ¿verdad? Quisiera creer. Sí, Blanche vive en un mundo de ilusión. Blanche ha sustituido la realidad por la ilusión. Ella vive en un mundo de fantasía, en un mundo de poesía. Claro que es un alma delicada, claro que es un alma bella. Yo me hubiera casado con Blanche Dubois. Yo lo hubiera hecho feliz de la vida. Sobre todo si es Vivian Leigh, ¿verdad? Ciertamente no hubiera sido tan cobarde como Mitch. Pero bueno, hay que decir que Blanche Dubois sí vive en un limbo, flotando en un mundo de ensueño, ¿verdad? Lo que me recuerda una cosa que escribí no hace mucho y voy a leer. La poesía vive de misterio y muere de explicitud. Es criatura de entreluces, de intersticios, de penumbras y crepúsculos. La vulgar y groseramente directa luz del mediodía la destruiría. La poesía tiene que ser ambigua, incierta, anfibológica. Como decía Mallarmé, todo lo que es sagrado o se pretenda tal debe rodearse de misterio.
eso describe, eso que escribía yo, eso es cosa mía, que escribí sobre la poesía, describe bastante bien al personaje de Blanche Dubois, ¿verdad? Se rodea de misterio, su persona es sagrada, la rodea de misterio, y es una criatura crepuscular, ¿verdad? Huye de la luz directa, huye de la luz frontal que la expone y la ofende. Y bueno, vive en ese limbo del lirismo y de irrealidad, ¿verdad? Blanche básicamente anda buscando una relación que sea de tipo hiperogámico. ¿Qué significa hiperogámico? La hiperogamia es cuando alguien pobre se casa con alguien rico, lo que nosotros llamamos un jaretazo, ¿verdad? Entonces, ¿no? Hiperogamia. Hiperogamia es cuando al casarte subís de estatus social, Claro. ¿verdad? Jaretazo. Como que yo me casara mañana con alguien miembro de la familia real inglesa. Evidentemente, eso sería para mí hiperogamia. Lo contrario de para la muchacha de la familia inglesa, casarse conmigo sería un acto de hipogamia. Hipogamia. Bajás de escala social. Entonces, hiperogamia es cuando subís de escala social. Hipogamia es cuando bajás de estatus social al elegir una persona de clase social inferior. Las palabras es horrible usarlas, pero para que el término lo entiendan. Entonces, Blanche anda en pos de un matrimonio que les funcione hiperogámicamente. Stella no. Stella venía de una familia muy buena y se casó con Stanley Kowalski hipogámicamente, hacia abajo, ¿verdad? A vivir una vida de nivel proletario. Entonces, esa es la condición en que estamos. Bueno, muy bien. Stella da la impresión de que usa su sexualidad como un arma contra la animalidad y la violencia de Stanley Kowalski. Como que Stella a través del sexo lo doma, lo controla, lo seda, ¿verdad? Ese es el extraño pacto que se tienen esos dos. Una mezcla de eros con violencia. Hay mucha violencia en la relación de Stella con Stanley Kowalski. No hablemos de Kowalski con Blanche Dubois, no, entre Stella y Kowalski hay una gran violencia. Es un amor patológico, yo creo, mórbido, enfermizo, donde el amor está impregnado de violencia. Stella pareciese necesitar esas palizas, pareciese buscarlas, pareciese propiciarlas, como si la violencia de Kowalski la excitara en algún oscuro nivel de su ser. Y luego ella con el sexo se encarga de apagar el fuego que encendió, poniéndolo iracundo, ¿verdad? Entonces, atención, ahí hay un juego que es muy sórdido, muy patológico, muy enfermo, pero hay que mencionarlo. Sí, Blanche Dubois, siempre buscando lámparas de papel para que la luz no sea muy directa, ¿verdad? La excesiva luz la ofende. Muy interesante que Blanche Dubois, para llegar a la casa de Stella y Stanley Kowalski, tome un tranvía que se llama Desire. El tranvía se llama Deseo. En efecto, existió en Nueva Orleans un tranvía que se llamaba Deseo. Es cierto. Pero no solo eso. Atención, tiene que bajarse en la parada llamada Cementerio y de ahí caminar hasta el barrio que se llama Elysian Fields, Campos Elíseos. Entonces es la trayectoria de que el deseo te lleva a la muerte y de la muerte pasas a los Campos Elíseos, al paraíso de los griegos, ¿verdad? A los Campos Elíseos. Claro, una parada cementerio como en Costa Rica habría una línea Sabana-Cementerio. El tranvía llamado Desire la conduce a una parada llamada Cementerio y ella tiene que buscar el barriecito que se llama Campos Elíseos. Irónicamente, porque es un barrio
podrido, Claro. pero se llama Campos Elíseos, ¿verdad? Y de nuevo, el Elíseo era el paraíso de los griegos. Abajo estaba el Erebro. El Erebro era como el Hades, ¿verdad? El Elíseo es el paraíso, bueno, de los griegos, de los romanos también. Muchas cosas se llaman. En la famosa avenida en París se llama les Champs-Élysées, los Campos Elíseos. Entonces, el trayecto de Stella, el deseo la conduce a la muerte y la muerte la conduce al paraíso. Muy divertido, muy interesante la escogencia de nombres que propone Tennessee Williams. Por cierto, que cuando estaban haciendo la película, comenzaron a hacer la película y ya no había tranvía. Ya el tranvía lo habían quitado. Ya lo que había una línea de buses. Entonces, para hacer la película tuvieron que pedir un permiso al Ministerio de Transportes para que rehabilitaran por un par de días el tranvía, por favor, porque tenían que hacer unas tomas en el tranvía. Entonces quitaron los buses un par de días, restablecieron el tranvía y el barrio todo parado de manos, todo el mundo molesto porque ¿qué es esto? Ya, entonces van a poner de nuevo el tranvía o seguimos con buses o con tranvía, no sé qué. Nadie entendía que era una cosa que estaban haciendo. Sacaron permisos especiales para habilitar el tranvía un par de días. Increíble, porque ya no había tranvía. Cuando la película la fue en el 54, ya en ese barrio lo que había eran buses. Y jamás el bus te da la resonancia simbólica del tranvía, ¿verdad? No, y en la película se ve de una manera increíble el tranvía cuando llega Blanche, se baja y un marinero que está ahí, que está haciendo alguna cosa, le dice, ¿qué busca? ¿Verdad? Entonces ya ella le dice y la manda. Sí. Jack, muy interesante. Acordate que eso tiene una segunda parte. Definitivamente tenemos que hacer una segunda parte. La vamos a dejar hasta aquí antes de entrar a la casa para que ya lo retomemos, ¿verdad? Vos sos el dueño del tiempo, Faustinito. Sí. Vos sos el dueño del tiempo. Entonces, nuevamente. Así como estamos, con toda la interrupción de mi perrita y todo. Ninguna interrupción, no hubo nada, estuvo muy vacilón, muy bonita. La idea del programa es que sea así, más animado. Claro, y a veces el perrito Piti nos hizo ahí el buen rato. Es una perrita. Una perrita. Sí, se llama Piti, no se llama Blanche, no se llama Blanche Dubois. se llama Piti. Entonces, muy amorosa. Simpatiquísima. Sí, conmigo es muy amorosa. ¿Qué sugerís, Faustinito? Cortamos aquí y hacemos una segunda parte. Claro. Revista Cultural Besania te da las gracias nuevamente y nos ponemos de acuerdo de repente en la noche para hacer la segunda parte. Claro que sí, Faustinito. Muchas gracias. Sí. A vos, querido amigo. Pura vida.